Hola, buenas noches a todos. Esta es mi presentación ejecutiva de educación a distancia, del doctorado en educación. La asignatura es entornos virtuales de aprendizaje. El profesor titular es el doctor Vladimir Valdés Trejo y mi nombre es Débora Minerva Lamayante y Poblano Alquicida. A continuación empezaremos a desarrollar los temas. El primer punto a tratar es los factores principales que dan origen a la educación a distancia, divididos en sociales, políticos y económicos, por lo cual empezaremos a abordar los demás temas. Voy a dejar de poner mi cámara para que se pueda observar mejor la presentación e iré describiendo cada uno de los puntos. Para empezar, ¿qué vamos a checar? La parte de la historia. ¿Qué ha sucedido a lo largo de la historia y qué se ha utilizado como diversas estrategias para permitir el desarrollo de este agente educativo, ¿no? ¿Qué vamos a entender por estrategia? Pues va a ser el conjunto de acción planificada, ya sea técnica, herramienta, metodología, con la finalidad de alcanzar un objetivo y una meta establecida previamente planificada. En el ámbito educativo podemos ir viéndolo encaminado al involucrado, que son las estrategias didácticas, a las instituciones, que son estrategias de estructuración, y los recursos con los que contamos. Precisamente los factores más destacados que han provocado el nacimiento y posterior desarrollo de enseñanza y aprendizaje de la educación abierta y a distancia ha sido el avance sociopolítico y la necesidad de aprender a lo largo de la vida, la carestía que tienen los sistemas convencionales y que no se da abasto para los avances en el ámbito de las ciencias de la educación y la transformación tecnológica. La enseñanza a distancia ha evolucionado a través de tres grandes etapas que podemos denominar de la siguiente manera, como lo ha sido la correspondencia de la primera generación, telecomunicación y telemática en la segunda generación, y pues bien, estas grandes fases generacionales que han sido analizadas en diferentes artículos, en diferentes libros, en diferentes fuentes de información por continentes y países que han sido un parteaguas hasta nuestra época, señalándonos pues grandes hitos, grandes mitos, grandes leyendas de esta modalidad de cómo vamos a poder enseñar y aprender. Obviamente, pues la masificación de esta cuestión de la cátedra de forma clásica conduce a un descenso de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, así como lo es la excelencia. Por lo tanto, la imposibilidad de reciclar a toda la cuestión de servicio, ya que hacían una deficiencia y pues obviamente el progreso económico también nos va haciendo merma en esta situación. Las aulas convencionales no están preparadas para atender tanta demanda de formación y de forma continua a lo largo de la vida. Por otra parte, no se dispone del recurso económico suficiente, así como la influencia social para dotar al personal y a los medios de las instituciones e instalaciones ya existentes. Incluso en el tema abunda señalar que pues la solución no se venía precisamente a aumentar más de recursos, pues ellos no teníamos la posibilidad de cambiar el sistema educativo. ¿Qué podemos ver también con esto? Es que no tenemos como tal, una definición y podemos checarla, que podemos hacer a partir de la aparición de la escritura y la invención de la imprenta, junto con la cuestión de evolucionando de la aparición de la educación por correspondencia y la aceptación, obviamente, de estas teorías filosóficas, psicopedagógicas y democráticas, que van eliminando privilegios y la van haciendo más accesible, equitativa, igualitaria, incluyente. Vamos a ir viendo que también pues el uso de estos medios de comunicación van a ir beneficiando la educación, por lo tanto van a expandir teorías de enseñanza programada. Es decir, que esto nos va a llevar al aumento de la demanda social de la educación, salida también de cambios bruscos sociales, las revoluciones, los cambios que hay en la existencia de ciertas eh, áreas de la población desatendidas que permiten o requieren una educación tanto formal como no formal, pero de manera continua y permanente. La carestía también de sistemas convencionales, como nos lo menciona García de 2017, en el sentido de rentabilidad de los presupuestos para la educación. Los avances en el ámbito de las ciencias precisamente de la educación y la formación permanente que nos lleva a la necesidad de flexibilizar y adaptar la rigidez de la formación convencional y tradicional a través de la diversificación y amplificación de cursos, de programas, de estudios, de cursos reglados y no reglados, ofreciendo otros campos del saber de acuerdo con las necesidades de cada país.
El notable avance de la psicología, de las transformaciones tecnológicas, han hecho merma pues obviamente a lo largo de la historia. ¿Qué podemos ver? Obviamente, pues que desde Epicuro con las cartas a Séneca y la invención de la imprenta en Gutenberg, pues obviamente en el siglo XV también el libro copiado manualmente es sustituido por el libro impreso, ¿no? O sea, la imprenta llega y hace un boom, es un parteaguas considerable para posibilidades y obviamente poder así estudiar en la manera física. Pero hasta 1833 también se registra en Suecia, obviamente, los cursos de contabilidad por correspondencia. O sea, aquí ya vamos a ir viendo cómo se van dando los datos y las fechas por áreas geográficas y por etapas históricas que constitucionalizan o institucionalizan en la educación un antecedente directo que nos va a llevar a lo que es la educación a distancia, ¿no? Es decir, la educación presencial, que es el face to face, donde está el docente y donde está el educando en un entorno virtual, perdón, en un entorno presencial que sería un entorno físico, que es el aula, delimitado por 4 paredes, ventanas, la iluminación, etcétera, y de una forma sincrónica, porque está la persona con un tiempo determinado para dar el contenido que se nos presenta. A partir de ahí también vamos a ir viendo los avances, como en la parte ya hacia América, en la parte de Boston de 1728, donde se ofrecen los materiales de enseñanza y tutorías correspondientes. Posteriormente, en 1856, en Berlín, ahí vemos a otra cuestión, con la patrocinación de la Sociedad de Lenguas Modernas para enseñar francés por correspondencia, y verdaderamente cómo se lleva todo esto, ¿no? Es decir, también aportes desde Inglaterra, por la Universidad de Londres, que nos otorgaba títulos a ciertos estudiantes externos que recibían este tipo de enseñanza. Seguimos con la parte de Nueva York, que igual también establece junto con la Universidad de Chicago los departamentos para estudios por correspondencia, y hacia allá la parte del siglo XX se inicia con algunas universidades australianas la enseñanza a través de cartas para superar las enormes distancias físicas que deberían recorrer por el país los pobladores. En esta fase, pues obviamente tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque la parte física y geográfica no ayudaba muchísima. Sin embargo, con el desarrollo de la modalidad de esta enseñanza, pues vamos a ir viendo las mejoras, por ejemplo, también en esta cuestión hacia América Latina, lo que ya incluye hacia México y hacia Sudamérica, Centroamérica, como lo que vamos a ir viendo en esta cuestión de lo que es la educación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Otro parteaguas. ¿Por qué? Porque la cuestión de la Segunda Guerra Mundial demanda profesionales capacitados con mano de obra calificada para impulsar la producción, y esto produce un aumento considerable del proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad para países industrializados de Occidente, Europa y naciones en vías de desarrollo. Claro, estamos viendo que esto no es accesible para toda la población. Sin embargo, para 1946 se crea la primera universidad a distancia, UNISA, en Sudáfrica, y posteriormente con la radio de la Sorbonne, transmiten las clases magistrales en casi todas las materias literarias de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de París. Hacia la parte que estábamos hablando de 1951 en la Universidad de Sudáfrica, y actualmente en lo que es la Universidad a Distancia de África, se dedica única y exclusivamente a impartir cursos de distancia, y en este año también en otra región del mundo, como es la parte australiana, posibilita a los niños que geográficamente aislados estén, participen en enseñanzas diarias con un profesor y otros niños a través de la radio. Para 1960, recordemos que también está la televisión, y China cierra durante su revolución cultural. 2 años después, en 1962, vemos otra experiencia de este lado hacia España, con una experiencia del bachillerato radiofónico, y la Universidad de Delhi en su departamento, con ensayos, atienden a los estudiantes que no podían recibir una enseñanza universitaria, por lo tanto tienen una profesionalización. En 1963 se crea lo que es el Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión, que sustituye a este bachillerato radiofónico. En España es creado en la parte, pues con o influencia también de la parte francesa, por las 5 facultades de letra, que es la de París, Bordeaux, Lille, Nancy y Estrasburgo, y la Facultad de Derecho de París, en lo cual pues se ven diferentes cursos
y con relaciones en otras instituciones neozelandesas, se unen el Victoria University y el Wellington Machine Agriculture College y forman a la Universidad de Central y Universidad de Extramuros de Nueva Zelanda. Esto ya es para 1968 y esto todo está pasando en la parte de Europa. Ya más adelante vamos a ir viendo lo que se ve en América Latina y que obviamente es parte de lo que también nos rige ahorita actualmente en México, ¿no? Como antecedentes. ¿Cómo lo podemos ir viendo? Porque debemos de tener un referendo de cómo se fue creando todo esto. Por lo tanto, hay etapas en las que vamos a ir checando cómo se va a ir viendo primero la parte escrita y posteriormente vamos a ir viendo el uso de recursos audiovisuales que acompañarán al texto escrito y cómo se va a ir masificando esto, ya sea radio, cine, televisión, y obviamente cómo posteriormente también se va a hacer uso de multimedia modular para poder caracterizar este tipo de información, conceptos e ideas que se van a ir generalizando hasta el uso del ordenador personal y los sistemas como de laboratorios multimedia o impresos como el audio, el video, etcétera. Posteriormente vamos a ir viendo paradigmas teleinformáticos que se han combinado con el conjunto modular enriquecedor para el uso de impreso, de asesorías, con recursos o el email de forma asincrónica, donde hay sistemas de teleconferencia dictadas por expertos que transmiten obviamente ciertos puntos y que podemos llevar una manera individual pero a la vez colectiva, haciendo un sistema multidireccional de información asistidas obviamente ahora pues por computadores basadas en ciertas plataformas que permiten o posibilitan el hecho de dar o facilitar y la transmisibilidad, así como la trazabilidad del contenido que queremos hacer a través de profesores, tutores, gestores, estudiantes y que puede ser entre pares o entre alguien más experto y una parte más novata. Por lo que este modelo, pues en educación a distancia, presenta distintos retos para no solo para el estudiante, también para el docente y la institución, ya que el aprendizaje en línea, basado obviamente en la web, ahora a distancia, es muy probable que debamos de darle un sustento y un respaldo. Para eso contamos con la psicopedagogía y obviamente tenemos la tecnología como la instrucción, que no es de una nueva estrategia. La palabra tecnología pues obviamente evocará a visiones de redes computacionales, de las cuales ya hemos ido hablando, de forma primero alámbrica y posteriormente inalámbrica hasta llegar al Internet de alta velocidad. En los 70s, en los 80s, se empieza a modernizar la comunicación en América Latina y se gesta la parte de nuevos conocimientos, ampliando el abanico de variantes. Y obviamente esto mejora el aprendizaje y los métodos de apoyo a lo que es el avance educativo. Para Navarrete, de 2017, el objetivo es mostrar un panorama histórico sobre los inicios de educación a distancia en México, a diferencia de una educación tradicional convencional, y que es una forma de enseñanza en que los estudiantes no necesariamente tienen que asistir de forma física al lugar de estudios y les permite avanzar a su propio ritmo el aprendizaje de acuerdo a su capacidad y disponibilidad de tiempo. Entonces aquí tenemos un referente, según este autor, de lo que sería la conceptualización de la educación a distancia. El uso de medios, precisamente como veníamos hablando, y la invención, más adelante la computadora, permite ciertas cosas. De lo que voy a hablar aquí ahorita es esta parte de antecedentes socioculturales y políticos económicos en México, que nos permite que la educación a distancia es alfabetizar a poblaciones rurales. ¿A partir de cuándo se data? A partir de 1941, donde se crea la Escuela de Radiodifusión Primaria para Adultos. Igualmente se forman y se ofrecen cursos por correspondencia para alumnos que viven en lugares apartados y no pueden asistir a la escuela por su difícil acceso y tampoco porque era una vía en construcción, o sea, las vías de comunicación o de viabilidad. Nos dice que hacia 1944, igual Navarrete de 2017, nos está diciendo que se funda el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Este instituto ofrece cursos a correspondencia para maestros que habían emprendido la tarea de capacitar a campesinos y realizan periodos de 6 años mediante modalidades de escuela por correspondencia y escuela oral, las que permiten capacitar a maestros de manera simultánea, homogénea, en lugares de trabajo. Por lo tanto, estamos viendo que no solo es una capacitación para personas sin ningún tipo de formación, sino también vamos a tener formación continua para
profesores o para personal que ya labora. Entonces, a estos docentes se le envían las lecciones en cuadernillos, los que podían ir juntando y colectando en un libro y anexarles cuestionarios que debían de resolver para su evaluación. Al concluir esta preparación, pasaban a la otra modalidad, cuando todos los alumnos se concentraban en vacaciones en centros orales a complementar sus enseñanzas y exámenes. De diciembre a enero, el calendario, y de julio a agosto para el otro calendario. Perdón. Los cursos a correspondencia son de gran ayuda, ya que el hecho de que el magisterio federal fuera el 76% y el 86% de los maestros rurales no tenían un título. Otro ejemplo de educación a distancia en México fue el de la telesecundaria. En el 66 se inició una fase experimental del proyecto de telesecundaria cuyas clases eran en vivo y gracias a la tecnología del microondas, por circuito cerrado de televisión, se aceptan a 83 estudiantes mayores de 12 años para que pudieran recibir este tipo de formación. Entonces, los programas académicos vigentes y la impartición estaba a cargo de telemaestros y un profesor por monitor por grupo. Dicha fase experimental fue en el 68, por lo que para ese año Agustín Yáñez, que era el secretario de Educación Pública, suscribe un acuerdo para que la SEP le dé la validez pues oportuna como tal. Uno de los motivos de esta enseñanza fue la insuficiencia de medios para satisfacer la demanda de la enseñanza media, en especial en las áreas poco pobladas, y el empleo de los modernos medios de comunicación como es la radio y la televisión. Si ven, vamos a ir viendo cómo es la segunda etapa o segunda generación en esta parte, pero ya contextualizada a México. Han permitido, obviamente, movimientos renovadores y sistemas educativos que amplían la capacidad y la extensión de escuelas, al menos en esta parte secundaria, con posibilidades de enseñanza audiovisual de manera metódica y obviamente científica. La apuesta de esta educación se lleva a sectores sociales alejados de centros urbanos y si bien el programa nunca llega a ser una educación a distancia como tal, sí es el primero que utilizó la tecnología avanzada y de la cual se ha tenido alguna noción. Su estrategia es afrontar el problema grave del rezago educativo y la deserción escolar, a la cual se había concentrado históricamente la población indígena y rural de México. Y esto lo podemos ir checando con diferentes autores, principalmente con Navarrete de 2017. Otra institución pionera en la aplicación de sistemas a distancia en México es el Centro de Estudio de Medios y Procesamientos Avanzados de la Educación, el CENPAE, creado en el 71 con el gobierno de Luis Echeverría como programa para coordinar, planear, fomentar y controlar la educación extraescolar con programas de investigación y experimentación en el país y asesorar a los organismos e instituciones de funciones semejantes. Esto lo podemos verificar en el Diario Oficial de la Federación del 83. Tiene un modelo, precisamente el CENPAE, de preparatoria abierta con colaboración con el Instituto Tecnológico de Monterrey, que crea el primer canal de televisión educativa de América Latina en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Precisamente, como les decía, esto va a ser un referendo y un parteaguas para también delimitar cómo se va a llevar México a referencia de otros países o naciones como América Latina. Posteriormente, también vamos a tener una incursión del 72 de la UNAM. La UNAM crea el sistema de universidad abierta, que es esta cuestión de coincide con el sistema de universidades o de programas abiertos en México en los años 70, donde se tiene un mayor auge con la educación a distancia. Este momento histórico y político educativo se caracteriza por favorecer la expansión de ese sistema educativo para tener problemas derivados de lo que veníamos mencionando, que es el rezago educativo, y la creciente demanda de servicios en el ramo. También coincide con el auge de la tecnología educativa y la incorporación de innovación tecnológica en el ámbito de comunicación para educación. Debido a estos medios audiovisuales, amplían la cobertura de servicios educativos, como lo es el SUA, que es el Sistema de Universidad Abierto de la UNAM, y concibe parte integral de esta cuestión a la población. Este proyecto, impulsado por el rector Pablo González Casanovas, nos da una enseñanza y evaluación de conocimientos con criterios con calidad normados por el estatuto y con el Consejo Universitario, aprobados en el 72, y el reglamento, y ambas modalidades quedan asentadas. Este sistema obviamente es independiente y se eliminan obstáculos de horario, de lugar, de edad, de trabajo, entre otros, que impiden muchas veces que las personas tengan ciertas
impedimentos para cubrir los requisitos de ingreso y que por lo tanto la UNAM pueda emitir su título universitario. Si bien es cierto que la UNAM es la que da esta formalización e institucionalización de la educación a distancia, es hasta 1997 cuando la coordinación de la Universidad Abierta y a Distancia, el CUAED, queda como formando, por así decirlo, lo que es lo que denomina la educación abierta, ¿no? Lo que implica una educación a distancia y lo que se le debe dar el tratamiento al material impreso con tal suerte que para nuestros estudiantes se puedan realizar actividades sin la presencia del docente, es decir, una parte de autogestión y autorregulación, precisamente, aunque no se le da su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que ya vamos a tener un entorno que no solamente sea físico, podríamos ya tenerlo a distancia. Entonces, vamos a ver lo que en comparativa, 2 años más tarde, en el 74, el Instituto Politécnico Nacional inicia su sistema abierto de enseñanza, el SAE, que es una de las escuelas con carreras para ofertar como la de comercio internacional en el 74 y también la lleva a su nivel medio, superior y superior, de la cual va ampliando a la parte actual, que es la cuestión polivirtual, hasta 2007. Los primeros pasos para consolidar este modelo educativo distinto al escolarizado empiezan en el 95 para hacer su formalización, a pesar de que se creó en el 74. También la cuestión de DGETI, que es la Dirección General de Institutos Tecnológicos, inicia su sistema tecnológico abierto con la modalidad a distancia para tener a población trabajadora imposibilitada de someterse a la rigidez de un sistema escolarizado. Cuenta con 58 instituciones distribuidas en el país y cumple con la función de atender la demanda cada vez mayor educativa. También veremos la incursión del Colegio de Bachilleres en su sistema de enseñanza abierta en el 76, pero hasta el 96, o sea, si se dan cuenta, son 20 años que marcan el desarrollo de estos modelos de educación a distancia, específicamente en la parte interior de lo que es la Dirección General de Bachillerato en la Secretaría de Educación Pública. También lo vamos a ver en la Universidad Veracruzana. Esto es al interior de la República Mexicana y cómo la cuestión interestatal lleva también un rezago a pesar de sus principales sedes, como lo es la Ciudad de México o Monterrey. Aquí lo vamos a ver con la Universidad Veracruzana. En 1980 empieza a crear su sistema de enseñanza abierta. Hoy cuenta con 15 centros escolares distribuidos en 5 regiones de este estado de Veracruz, y las carreras que ofrece Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Sociología, Pedagogía. ¿Cómo lo vemos en sus zonas? Pues en las zonas regionales Coatzacoalcos, Poza Rica, Orizaba, Jalapa, etcétera. Otro caso, como lo estamos viendo y como se los mencionaba, es la Autónoma de Nuevo León, que da una demanda y cubre y satisface una necesidad de la población escolar, que empieza a ocupar técnicas educativas para sistema abierto, semiabierto, individualizado y personalizado. A partir de la década de los 90, vamos a ver que este fenómeno de la globalización y de la sociedad de la información trae consigo requerimientos de perfeccionamiento tanto del recurso humano como organizativo, como la educación empresarial, entre otras, con el objetivo de garantizar que el material que está saliendo, o sea, el recurso humano, sea competitivo, con ciencia, con equilibrio entre tecnología, humanismo y toda la cuestión que va a poder amplificar para poder ser competitivo ante un nivel laboral y social, a diferencia de otros países que tienen una sociedad internacional, y el fenómeno pues obviamente produce cambios a niveles económicos, culturales, sociales, productos de estas culturas que estamos propiciando para romper la barrera geográfica y obviamente dar una mejor calidad de vida. Por lo que quedamos así. Y también voy a hablar ahora sobre la definición de educación a distancia. ¿Cómo queda la educación a distancia? Una, principalmente por los actores principales. Recordemos que tenemos un gestor, un facilitador, una persona experta, una novata, o también podemos tener el aprendizaje entre pares. Los contenidos son diversos, como lo estamos viendo, pues puede ser desde lenguas, idiomas, todo, cualquier contenido que se pueda transmitir y hacer trazabilidad. Y los canales de comunicación que vamos a ocupar. Anteriormente era la correspondencia de manera escrita, el cine, el radio, la televisión de forma masiva, y ahora las TICs. ¿Qué son las TICs? El uso de Internet, de dispositivos móviles, la computadora, el Internet, el teléfono, la tablet. Vamos a ir avanzando y perfeccionando todo ello, por lo que vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos a ir cambiando
toda la situación para mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en educación. Entonces, esta es mi definición como tal, tomando en cuenta los aspectos aquí mencionados. ¿Qué vamos a hablar ahorita, posteriormente? Vamos a hablar la relación entre la educación, los avances tecnológicos que hay y la mediación de TICs. Creo que se ha ido mencionando un poco, pero para dejarlo claro y hacer una conclusión, aquí vamos. Obviamente, también como les estaba mencionando, hay ámbitos educativos afectados por la necesidad de crear nuevas carreras profesionales, como es mecatrónica, robótica, ingeniería médica ahora, o ingeniería biomédica, y la parte agrícola y biotecnología. Derecho, ¿con qué? Con el fin de enfocar a que tengamos otra cuestión nueva por los requerimientos sociales que se están manejando. Y como lo estamos viendo con la pandemia, el hecho de reducir un riesgo biológico inminente por la convivencia, vamos a poder tener mejor aplicación con la cuestión de las impresoras ahora en 3D, cómo son los community manager o cómo son también los coach, también cómo es la cuestión del funcionamiento y la competitividad para hacer evidente el requerimiento de formación, capacitación y actualización en las organizaciones, ya sea educativa o empresarial, siempre y cuando todo esto también sea de manera inclusiva, incluyente, equitativa entre ciencia, tecnología y humanismo, por lo que empieza a gestarse obviamente el desarrollo y a poner los ojos para estos nuevos modelos psicopedagógicos educativos que permitan atender a la población con una necesidad de actualización profesional permanente y evitar la condición de rezago, favorecer la disminución de los costos educativos y obviamente estar a la vanguardia en lo que es pleno siglo XXI y los modelos del e-learning o el mobile learning, el desarrollo de tecnología que va a transitar la educación para los últimos tiempos. Entonces, es obviamente que debemos de reinventarnos para poder hacerlo. También como se ha hecho, pues obviamente con ayuda de los MOOC, que son los cursos masivos en línea, y obviamente hemos tenido muchísimas plataformas, tenemos a Miriadiax, tenemos a Coursera, y todo esto también con apoyo del gobierno. No solamente el gobierno lo puede proveer, ahora también hay privatización obviamente en la educación, para satisfacer las necesidades sociales, educativas y laborales que van de la mano. Por lo tanto, como se vio en el último Foro de Educación Mundial, al cual yo recurrí, pero hay más actualizaciones y hay más información. El Foro Mundial de Educación en 2015, celebrado precisamente en Incheon, en Corea del Sur, se establece que también los acuerdos se debe de promover la parte de aprendizaje con calidad a lo largo de la vida para todos, en diferentes y diversos contextos, a niveles educativos, fortalecer la ciencia, tecnología, innovación y obviamente aprovechar las TICs para reforzar estos sistemas educativos, la difusión del conocimiento y del acceso a la información y del aprendizaje efectivo y de calidad con una presentación más eficaz de servicios. Eso también lo registra UNESCO y México ha tenido modificaciones a la reforma educativa que incluyen las metas a educación a distancia. Por ejemplo, ¿con cuáles documentos? Con la visión de la educación superior al 2025 que proyecta la autoridad gubernamental y pronostica que las IES, que es el Instituto de Educación Superior, incrementará su capacidad de respuesta para atender las necesidades académicas de los alumnos y crear redes de intercambio académico. Esto también lo ve con la SEP. Y los aspectos previamente manifestados en el Programa Nacional de Educación, en el Plan Nacional de Desarrollo, en conjunto para satisfacer las necesidades que nos viene marcando desde la OCDE. Por parte del gobierno mexicano también se contempla como meta alcanzar el incremento de matrícula de programas de educación superior abierta, semipresencial y a distancia, y como estrategia del gobierno federal, promover la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograrlo, con 3 líneas de acción: desarrollar políticas nacionales de informática educativa, enfocada a estudiantes desarrollados con capacidades para aprender a aprender mediante el uso de TICs, ampliar la dotación de equipos y cómputo y garantizar conectividad en los planteles educativos, e intensificar el uso de herramientas de innovación tecnológicas en todos los niveles del sistema educativo. La oferta de educación a distancia en México por parte de las universidades públicas y privadas crece de manera rápida, por lo que debemos de tener la oportunidad de implementar la educación a distancia en cualquier ámbito para señalar esta situación en que México se está presentando, por lo que debemos de tener apoyo y ayuda y capacitación para el docente,
ya que si debemos ampliar la cobertura y ahora es que alcanzar los objetivos dictados por los organismos internacionales, se debe de buscar que las TIC sean lo mejor para ahorita el apoyo. No puedo negar que las TIC también tendrán su parte negativa, lo podemos ver, pero por el momento, con la pandemia y estar a la vanguardia en la educación, no tenemos tantas opciones para poder subsanar estas necesidades. Las herramientas tecnológicas requieren que las universidades cuenten con la infraestructura. Además, es una consigna para adecuarnos a las nuevas normalidades de la sociedad del conocimiento y de manera tangible podemos ver y observar qué es lo que está pasando. Ahorita estamos en otra etapa de poder llevar la parte híbrida con estos modelos a mejorar lo que es nuestra educación y así poder llevar a una población estudiantil con capacidad de autorregulación, de habilidad comunicativa y de pensamiento lógico a satisfacer necesidades en el campo laboral, estar a la vanguardia y obviamente poseer las competencias para que no seamos vulnerables. Precisamente vamos a reforzar conocimientos y que obviamente en conjunto con la UNESCO, el gobierno y la iniciativa privada se pueda ser capaz de regular procesos educativos y obtener oportunidades, opciones diferentes y diversas para poder ser mejores personas. El docente también debe desempeñar un papel más significativo en esta tarea de ayudar a los estudiantes y facilitar el hecho no solo de dominar una TIC, sino dominar el contenido que se tiene, como aprender y comunicar de manera eficaz, eficiente y efectiva cuál es lo que se desea para preparar a nuestras futuras generaciones. Es decir, que si podemos tener el apoyo de las TIC que vienen a revolucionar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual la inmersión no ha sido fácil, se debe a que las creencias que se tienen sobre la educación a distancia es romper el paradigma, precisamente en cuanto a la modificación de la relación de nuestro docente y nuestro estudiante, sobre todo como lo que se conoce ahorita el e-learning, que nace en esta parte de los años 90 y con el auge que vamos a darle a esta modalidad. A partir de este momento, obviamente, encaminar una transformación de educación virtual debido a esta evolución que proporciona esta herramienta y nos ayuda a interactuar de forma segura biológica y que el tiempo y el dispositivo que tengan los estudiantes. Actualmente se crea que obviamente nuestros hombres y futuras mujeres con un pensamiento innovador darán pie a una sociedad futurista que influye nuestro cambio evolutivo respecto al uso de esto y que precisamente harán un hincapié y un parteaguas en el sistema educativo, adaptarnos a los nuevos cambios y la finalidad de intentar favorecer la enseñanza-aprendizaje sustentará el desarrollo de conocimientos. La educación a distancia se ha convertido en los últimos tiempos en una práctica educativa de gran utilidad debido a la dinámica del mundo actual, al desarrollo alcanzado por las TICs, así como la necesidad de alcanzar la educación salvando distancias, favoreciendo el crecimiento y madurez personal e intelectual de un número mayor de personas de géneros y latitudes. Esto nos lo aporta López en 2010. Y para cerrar y para concluir, voy a decir sobre la cuestión de Covarrubias de 2021 que nos dice que la educación a distancia o no presencial surge y promueve una alternativa de las sociedades modernas frente al interés de expandir la educación y elevar de niveles de instrucción de grandes grupos humanos, destacando de manera especial a quienes no pueden asistir de manera permanente a los centros educativos. El contexto actual por razón de pandemia, así que encontramos términos utilizados para referenciar esta modalidad. El aprendizaje a distancia, abierto, distribuido entre otros variedad de medios electrónicos, sirven de apoyo para las sesiones educativas en las que los docentes y estudiantes habrán de compartir voz, imagen y contacto visual. La educación a distancia se convierte en los últimos tiempos en una práctica educativa de gran utilidad debido a la dinámica del mundo actual. El desarrollo alcanzado por la tecnología y por las TIC es un modelo educativo que está basado en pilares de la educación para el siglo XXI definido por la UNESCO, como aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Esto nos lo aporta López de 2010. En la actualidad, la educación a distancia pues se presenta una constante incremento de su aplicación, sobre todo en la educación superior. El movimiento de cambio reflejado en una mayor realización de cursos de educación a distancia está ocasionando que la universidad en el mundo entero tienda a desarrollar cursos en línea mucho más que los presenciales, para que los estudiantes que se les dificulte puedan llevar a cabo esta actualización y formación de manera regular.
Se concluye que pues obviamente para México es uno de los países más preocupados por ofrecer la educación a distancia. Nuestro territorio geográficamente no es homogéneo. Las políticas educativas nacionales y la concordancia con el mandato internacional se considera preciso aprovechar de las TIC para reforzar el sistema educativo mexicano, reconociendo la educación a distancia como el sector indispensable para el sistema educativo tradicional, es decir, es un apoyo. Debemos cumplir también con el artículo tercero constitucional y también llevar a cabo lo que se llevó a la reforma educativa y obviamente viéndolo con una calidad y una excelencia. En consecuencia, este caso es el que va a llevar a las alturas del siglo XXI a ser una nación que esté a la vanguardia, eficaz, eficiente de proyectos educativos no presenciales soportados por sólidos diseños pedagógicos. Esto también nos lo aporta García de 2017 y por lo que nos va a dar una aproximación histórica para que podamos ser un parteaguas, tanto para educación para adultos, que es la andragogía, la pedagogía, y obviamente podamos aplicar todo esto a las diferentes etapas de la vida. Junto con UNESCO y el documento que sostiene, junto con el gobierno, vamos a satisfacer la parte social, política, cultural, económica, para dar una reestructuración en la educación superior como factor de desarrollo económico mediante estrategia, acción, planeación y podamos dar una nueva o cumplir y adaptar propósitos a las nuevas exigencias del mercado mundial. Sin embargo, pues falta realizar tareas y acciones más contundentes que posibiliten un mayor crecimiento de cobertura educativa accesible a nivel nacional y se garantice la educación para todos. Por lo tanto, estas son las referencias que aquí yo tengo, que se las comparto. Y mi última lámina, antes de decirles muchas gracias, es que educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismo. Esto lo dice Herbert Spencer. Y también les dejo el hecho de que ustedes puedan ver este documental, está en Netflix, es el dilema de las redes sociales, y nos hace pensar qué tanto podemos ver la educación de manera formal e informal para poder darle el seguimiento oportuno a todo lo que es nuestra educación y nuestra formación. Quedo atenta. Muchas gracias.